hacía guardacostas alusión a unas citas que pueden ser vitales, que son las citas médicas. Y una de las principales reivindicaciones que persiguen los médicos de atención primaria es que se amplíe el tiempo de consulta médica de cada paciente. En algunas comunidades se ha conseguido, pero en otras, como la Comunidad de Madrid, no es así, no se consigue. Así que está con nosotros esta noche en El Faro Concha Herranz, es médico de familia comunitaria, es delegada de prevención de UGT y es miembro de la plataforma AP se mueve, Atención Primaria se mueve, por la dignidad de la atención primaria. Concha, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Concha, primero te quiero preguntar por esa reunión, esa cita sin día concreto que parece que va a haber entre Pedro Sánchez y Díaz Ayuso. ¿Qué esperáis vosotros de ese encuentro? Pues los sanitarios de Madrid esperamos y los ciudadanos de Madrid esperamos que haya unas medidas concretas para poder frenar el aumento enorme de contagios que está habiendo en Madrid y, por supuesto, que haya un plan de dotación de profesionales sanitarios en los centros de salud, profesionales en los centros de salud pública y en los laboratorios de los microbiólogos para que podamos hacer frente a la pandemia. Uh-huh. Concha, como miembro de la plataforma AP se mueve, atención primaria, se mueve. Sí. ¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Bueno, ¿cuánto tiempo está estipulado que tenéis que estar con un paciente, Concha? Pues lo estipulado en nuestras agendas, en el diseño de las agendas en Madrid, ronda entre los 5 y los 8, 10 minutos. Depende mucho del centro de salud en el que una trabaje. Sí. Depende de esto. Y lo necesario serían entre 12 y 15 minutos. Sí. Las agendas se generan para que haya esos huecos en los que, ya digo, se pueden asignar 5 o 7 minutos, que son absolutamente insuficientes, Sí. pero es que además se fuerzan todas las citas que en ese momento se generen. Siempre que un paciente solicita cita, ya sabemos que en este momento es muy difícil acceder a poder solicitar una cita, pero cuando el paciente la solicita se fuerza en la agenda del profesional. Bueno, la pandemia, en el momento álgido de la pandemia, en marzo y abril, tuvo tal repercusión que dejamos de tener agendas nominales. No podías pedir cita con tu médico porque todos estábamos viendo pacientes de todos en prácticamente todos los centros de salud. Sí. Eso en la desescalada dejó de ser así. Volvimos a poder tener citas con tu propio médico de familia o con tu pediatra o con tu enfermero. Y es verdad que ahora hay muchos centros que están volviendo a tener que hacer agendas comunes porque es inabordable poder hacer frente a la demanda que hay. Y, por supuesto, además, citas que se van disminuyendo cada vez más. Uh-huh. El otro cambio importante es que los pacientes reclaman citas presenciales y ahora las citas son telefónicas de entrada que convertimos en citas presenciales cuando es necesario valorar al paciente dentro del centro de salud. ¿Vosotros esto de las citas telefónicas cómo lo veis, Concha? Pues lo vemos necesario. Es necesario poder filtrar al paciente, poder buscar el hueco en el que hace falta ver a un paciente de forma presencial en el centro de salud. No podemos hacer que los centros de salud tengan las aglomeraciones que tenían en las salas de espera. Pero eso no quiere decir que no veamos pacientes dentro de los centros. Es imprescindible que veamos pacientes dentro de los centros de salud, que en la atención primaria se atienda de forma presencial, ¿no? Tocar y tener enfrente al paciente es fundamental para valorarlo muchas veces, pero no todas las consultas de los pacientes requieren que les veamos en el centro de salud. O sea, por eso es muy importante. Perdón, Concha, vosotros, por ejemplo, apostaríais que cuando termine la pandemia también se mantenga una parte de atención telefónica y que decidáis quién tiene que ir presencialmente a una consulta. Que decidamos conjuntamente con el paciente, esto es muy importante. No solo nosotros decidimos si el paciente viene o no viene, sino que en esa conversación que tenemos con el paciente en la cita telefónica podamos acordar una cita presencial y que en esa cita presencial busquemos el hueco que podamos dedicar a ese paciente. Muchas veces los pacientes se quejaban antes, cuando venían 60 pacientes a la vez, de que no teníamos tiempo, de que íbamos corriendo. Bueno, sí. Lo ideal sería en el futuro, cuando la pandemia se vaya, que la agenda telefónica nos permita pues que haya una parte de citas que sean presenciales y una parte de citas telefónicas en las que podamos adecuar, ¿no?, esa atención a ese paciente. Algunas cosas se pueden resolver solo por teléfono, muchas no. Concha, comentabas al principio lo de los minutos por consulta médica, ¿no? Entonces, claro, si entra un paciente y de pronto, porque lo veis necesario, se va alargando la cita y en lugar de los 10 minutos, 7, 8, 10 minutos, está a 20, eso descoloca toda la agenda también. ¿Esto qué consecuencias tiene en los médicos, en los profesionales?
Pues esto tiene la consecuencia, bueno, estamos acostumbradísimos a esto, ¿eh? Y luego también el poder ir gestionando, ¿no? Bueno, vas viendo que este paciente requiere esos 20 minutos o esos 15 minutos o el tiempo que sea, ya sea por su patología, ¿no? Hay urgencias que requieren mucho rato, atender un infarto o una reacción alérgica grave o una crisis asmática grave, pues requiere mucho rato. Pero también hay problemas que nos cuentan los pacientes que una vez que empiezan a hablar no es momento de pararles, y eso requiere pensar cómo vas a abordar el resto de la consulta y priorizar que en el resto de la consulta habrá cosas en las que tengas que, bueno, demorar o emplazar Claro. al día siguiente para poder atender de forma adecuada. Concha, explica a los oyentes por qué la atención primaria es tan desconocida y sobre todo está tan maltratada desde hace tanto tiempo. Nosotros pensamos que, por un lado, no todo el mundo utiliza atención primaria y hay una parte de la sociedad que no conoce quién es su médico de familia o quién es su enfermera del centro de salud o su enfermero. Para que todo el mundo lo entienda, el médico de atención primaria sería el primer médico o médica a la que tenemos que visitar para que esa persona nos derive al especialista en caso de que lo necesitáramos, ¿no? Efectivamente, la tenemos que visitar para que atienda nuestro problema de salud. Y una vez que atiende nuestro problema de salud, puede, y solamente en un 10% de los casos, derivará al médico de atención hospitalaria para poder abordar de forma conjunta al paciente. O sea que en el 90% de los casos el propio médico de familia encuentra el tratamiento, la solución a su paciente. Encuentra el abordaje a la situación del paciente, eso es. La otra parte que tiene la medicina de familia es el abordaje comunitario, el abordaje de los problemas de salud en el barrio, en la escuela, en el ambiente en el que el paciente vive. Y ese abordaje solamente se puede hacer desde un centro de salud que puede acercarse a esas asociaciones de vecinos, a esos barrios, que en este momento, por ejemplo, es fundamental poder tener coordinación con ellos a la hora de abordar el problema que tenemos enfrente, ¿no? Esa sensación de caos y de improvisación supongo que también la tenéis vosotros, ¿no? Absolutamente, desde el principio, y lo triste es que la seguimos teniendo. No ha habido ningún cambio que nos haya hecho ver que nadie se ha acordado de la atención primaria en la gestión en Madrid, nadie, ni la gerencia de atención primaria, ni la consejería, ni la Comunidad de Madrid se ha acordado de gestionar para que la atención primaria pudiese tener los medios que necesitase. Sí se han acordado de que la atención primaria es capaz de asumir todo lo que le echen. Hemos asumido los rastreos, hemos asumido la falta de salud pública, hemos asumido comunicar a nuestros pacientes que las PCR tardan 14 días en llegar los resultados, hemos asumido contarles que volvemos a tener que darles los partes de baja a mano cuando antes no había que imprimirlos, pero no se han acordado de dotar a la atención primaria para poder seguir haciendo su trabajo. Porque ¿qué necesitaríais, Concha? Necesitaríamos tener al menos 600 médicos más y 150 pediatras, eso en Madrid, y necesitamos puestos estables. Trabajar en una consulta en la que no sabes con cuántos pacientes vas a terminar la tarde, y hablo de tarde porque fundamentalmente se trabaja de tarde en Madrid, hay más consultas de tarde que de mañana, y es más penoso trabajar de tarde que trabajar de mañana. Y porque cuando un compañero se va de vacaciones o está de baja o por lo que fuera no está en la consulta, lo habitual es que tengamos que asumir los pacientes de esa consulta, que esa consulta no tenga un suplente, sino que haya que seguir trabajando asumiendo los pacientes que no son los nuestros, que no tenemos nada en contra de ellos, por supuesto, pero es verdad que es mucho más fácil trabajar con los pacientes que ya conoces y que ya te conocen. Sí. Concha Herranz, muchas gracias por habernos atendido esta madrugada aquí en El Faro. Muchísimas gracias a vosotros por el hueco a la atención primaria, esta desconocida que hace falta conocer. Muy buenas noches. Muy buenas noches.